Elena no había hablado con su madre en 15 años. Cuando ella murió, la única herencia fue una casa medio hundida, en medio de un pantano, un lugar que su madre nunca mencionó. El notario le entregó las llaves, con una extraña advertencia. Si encuentras algo adentro, guarda silencio. ¿Qué escondía su madre todos estos años en una casa que lentamente se hunde bajo el agua? ¿Y por qué el día que recibió los documentos, un automóvil gris comenzó a seguirla? Lo que descubrió en su primera visita cambió todo lo que sabía sobre su familia. Hola. Hoy la historia de una mujer que recibió una herencia del pasado. Escribe en los comentarios si alguna vez recibiste algo de alguien con quien no hablabas hace tiempo. Dale like y vamos. Elena estaba sentada en la oficina del notario, sosteniendo un sobre amarillento entre sus manos temblorosas. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza como un eco distante. Casa ubicada en el kilómetro 47 de la carretera pantanosa. No podía creerlo. Su madre, la mujer que la abandonó cuando tenía 12 años, la mujer que nunca contestó sus llamadas, que nunca apareció en los cumpleaños de sus hijos, le había dejado algo. Pero no dinero. No joyas. Una casa en un pantano. ¿Estás seguro de que es la dirección correcta?, preguntó Elena, mirando el mapa impreso que el notario había deslizado sobre el escritorio. El hombre asintió lentamente. Sus ojos grises la observaban con una expresión que Elena no pudo descifrar. No era compasión, era algo más parecido a advertencia. Su madre adquirió esa propiedad hace 22 años. Pagó en efectivo. Nunca la vendió, nunca la alquiló. En el testamento especificó que debía ir a usted, y solo a usted. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. 22 años. Eso significaba que su madre compró ese lugar justo después de desaparecer de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué un pantano? ¿Por qué tan lejos de la ciudad? Hay algo más, dijo el notario bajando la voz. Se inclinó hacia adelante, como si alguien pudiera estar escuchando. Cuando procesamos el testamento, hubo consultas. Personas preguntando por la propiedad. Personas que no se identificaron. ¿Qué tipo de personas? El notario dudó. Sus dedos tamborilearon sobre el escritorio de madera oscura. El tipo que no hace preguntas amigables. Le recomiendo que si va a visitar esa casa, lo haga con cuidado. Y si encuentra algo inusual, tal vez sea mejor no hablar de ello con nadie. Elena salió de la oficina con las piernas débiles. El sobre con los documentos parecía pesar más de lo que debería. Afuera, el sol de la tarde pintaba las calles de un naranja intenso, pero ella apenas lo notaba. Su mente estaba en otro lugar, en un pantano, en una casa que su madre ocultó durante más de 2 décadas. Subió a su viejo Chevrolet azul y colocó los documentos en el asiento del pasajero. Encendió el motor y se quedó inmóvil por un momento, mirando por el espejo retrovisor. La calle estaba tranquila. Algunos peatones. Un par de autos estacionados. Todo normal, excepto por el automóvil gris. Estaba aparcado 3 espacios más atrás, con el motor apagado. Los vidrios polarizados impedían ver quién estaba dentro. Elena frunció el ceño. Ese auto no estaba ahí cuando ella llegó. Estaba segura. Sacudió la cabeza. «Estás paranoica», se dijo en voz baja. Puso el auto en marcha y condujo hacia su apartamento. Pero cada vez que miraba por el espejo, el automóvil gris seguía ahí. 3 autos atrás. Nunca demasiado cerca. Nunca demasiado lejos. Cuando llegó a su edificio, el auto pasó de largo sin detenerse. Elena exhaló con alivio, pero sus manos todavía temblaban mientras sacaba las llaves de su bolso. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión del notario. Si encuentra algo, guarde silencio. ¿Qué podría haber en esa casa? ¿Dinero? ¿Documentos? ¿Algo ilegal? Su madre nunca había tenido dinero. Trabajaba limpiando casas cuando Elena era niña.
¿De dónde sacó el efectivo para comprar una propiedad? A las 6 de la mañana, Elena se rindió. Se levantó, preparó café y abrió el mapa en la mesa de la cocina. La carretera pantanosa estaba a 2 horas de la ciudad, un camino secundario que pocos usaban. Trazó la ruta con un marcador rojo. «Mamá, ¿qué hiciste?», susurró al vacío. A las 8 estaba en la carretera. El paisaje urbano dio paso gradualmente a campos abiertos, luego a bosques densos y finalmente a la zona pantanosa. El aire se volvió más húmedo. El olor a vegetación podrida entraba por las ventanillas entreabiertas. La carretera se estrechó hasta convertirse en un camino de grava irregular. En el kilómetro 47 encontró un letrero oxidado medio caído. Propiedad privada. Detrás de él, un sendero de tierra desaparecía entre los árboles cubiertos de musgo. Elena tragó saliva y giró el volante. El sendero era apenas transitable. Ramas arañaban los costados del auto. Charcos profundos amenazaban con atascar las ruedas. Después de 10 minutos de conducción lenta, el bosque se abrió. Y allí estaba, la casa. Elena detuvo el auto y salió lentamente, sin poder apartar la mirada. No era una casa normal. Era una estructura de 2 pisos, pero la mitad inferior estaba sumergida en agua oscura y quieta. Las ventanas del primer piso asomaban apenas sobre la superficie, como ojos medio cerrados. El techo estaba cubierto de musgo verde brillante. La madera de las paredes superiores estaba hinchada y deformada por la humedad constante. Parecía que la casa se estaba hundiendo, como si el pantano la estuviera devorando lentamente, centímetro a centímetro, año tras año. Elena caminó hasta el borde del agua. Una pasarela de madera podrida conectaba la orilla con lo que alguna vez fue la puerta principal. Ahora la puerta estaba a medio metro sobre el nivel del agua. Tendría que vadear o usar la pasarela. Probó la pasarela con cuidado. La madera crujió, pero aguantó. Paso a paso, llegó hasta la puerta. La cerradura estaba oxidada, pero la llave del notario entró sin problemas. Con un chirrido metálico, la puerta se abrió. El olor que salió la golpeó como una pared. Humedad. Moho. Algo más que no pudo identificar. Algo viejo y olvidado. Elena sacó su linterna del bolso y entró. El agua llegaba hasta sus tobillos inmediatamente. Fría. Oscura. El piso de madera bajo sus pies estaba blando, esponjoso. Las paredes estaban cubiertas de manchas verdes y negras. Muebles flotaban o estaban volcados. Una mesa. Una silla. Marcos de fotos sin cristal. Avanzó despacio, alumbrando cada rincón. La sala estaba destruida. La cocina era un desastre de armarios caídos y platos rotos flotando. Pero entonces, en la esquina del comedor, vio algo. Una escalera. Subía hacia el segundo piso, la parte que todavía estaba sobre el agua. Elena la iluminó. Los escalones superiores parecían secos. Subió con cuidado, probando cada tabla antes de poner su peso completo. El segundo piso estaba en mejor estado. Seco. Polvoriento, pero habitable. Había 3 habitaciones. En la primera, encontró una cama deshecha, ropa vieja en un armario, zapatos. Alguien había vivido aquí, recientemente. En la segunda habitación, solo cajas vacías y periódicos amarillentos. Pero la tercera habitación tenía la puerta cerrada con candado. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Buscó en el llavero que le dio el notario. Una llave pequeña, diferente a las demás. La probó. El candado se abrió. Empujó la puerta despacio. La habitación estaba oscura. Iluminó con la linterna. Y entonces lo vio. En el suelo de madera, justo en el centro de la habitación, había un corte cuadrado, un acceso, y la tapa estaba levantada, dejando ver una escalera de metal que descendía hacia la oscuridad. Un sótano, en una casa medio hundida en un pantano. Un sótano que debería estar completamente inundado. Pero cuando Elena iluminó hacia abajo, no vio agua.
Vio escalones secos. Y más abajo, muy tenue, creyó ver luz. Y en ese momento, escuchó algo. Un crujido. Abajo, en el primer piso. Como si alguien acabara de entrar por la puerta que ella dejó abierta. Elena congeló cada músculo de su cuerpo. La linterna temblaba en su mano, proyectando sombras erráticas en las paredes húmedas. Abajo, en el primer piso inundado, los sonidos continuaban. Chapoteo. Pasos lentos moviéndose por el agua. Alguien estaba dentro de la casa. Su mente se aceleró. ¿La habían seguido? ¿Era el automóvil gris? ¿O alguien más sabía de este lugar? Se movió en silencio hacia la puerta de la habitación, presionando su espalda contra la pared. Los pasos en el agua se acercaban a la escalera. Quien fuera, estaba subiendo. Elena miró desesperada a su alrededor. No había otra salida. Solo la ventana, pero estaban en el segundo piso sobre el pantano. Saltar significaba caer directamente al agua turbia, y no sabía qué profundidad tenía o qué había debajo. Sus ojos volvieron al acceso en el suelo, la escalera de metal que descendía a ese sótano imposible. No tenía opción. Se deslizó hacia el agujero y bajó rápidamente, cerrando la tapa sobre su cabeza, justo cuando escuchó los pasos llegando al segundo piso. La oscuridad la envolvió completamente. Se quedó inmóvil en los escalones de metal, conteniendo la respiración, con el corazón golpeando tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Arriba, las tablas del piso crujieron. Los pasos se movían por las habitaciones. Primero la de la cama, luego la de las cajas. Se detuvieron. Elena cerró los ojos con fuerza. Estaban frente a la puerta de la habitación donde ella había estado segundos antes. Los pasos entraron, directamente encima de ella. Elena esperó. 10 segundos. 20. 30. Entonces los pasos retrocedieron. Se alejaron. Bajaron la escalera. El chapoteo en el agua disminuyó. Silencio. ¿Se habían ido? ¿O era una trampa? Esperó 5 minutos completos antes de moverse. Lentamente, muy lentamente, empujó la tapa del acceso apenas 1 centímetro. Luz gris del día entraba por la ventana. La habitación estaba vacía. Escuchó atentamente. Nada. Solo el sonido distante de pájaros y el viento moviendo los árboles. Salió del acceso y corrió hacia la ventana. Miró hacia abajo. Su auto seguía ahí, pero no había otro vehículo. Nadie caminando. El pantano estaba quieto. ¿Quién había entrado? ¿Y cómo llegaron sin auto? Elena respiró profundo, tratando de calmar sus nervios destrozados. Entonces recordó. La escalera. El sótano. Había bajado ahí sin siquiera pensarlo, escapando del peligro. Pero ahora, con el peligro aparentemente ido, su curiosidad se encendió. Un sótano seco en una casa medio hundida. Eso no tenía sentido. Era físicamente imposible. El agua debería haber llenado cualquier espacio subterráneo hace años. Se acercó nuevamente al acceso y lo abrió por completo. Esta vez encendió su linterna y la apuntó hacia abajo. Los escalones de metal descendían aproximadamente 3 metros. Al final, podía ver un piso de concreto. Y algo más. Luz tenue. No natural. Artificial. ¿Electricidad? ¿Aquí? Elena bajó despacio. 1, 2, 3 escalones. El aire se volvía más fresco a medida que descendía. Menos húmedo que arriba. Casi. Artificial. Como aire acondicionado. Sus pies tocaron el piso de concreto. Se encontraba en un pasillo estrecho. Las paredes eran de concreto gris, completamente secas. En el techo, cada 3 metros, había una pequeña luz LED empotrada. Funcionaban. Alguien estaba pagando electricidad aquí. O había un generador. El pasillo se extendía unos 10 metros y terminaba en una puerta de metal. Elena caminó hacia ella, sus pisadas resonando suavemente. La puerta no tenía manija visible, solo una pequeña ranura rectangular a la altura de la cintura. Elena frunció el ceño. Sacó el llavero del notario.
Una de las llaves era una tarjeta magnética delgada. La deslizó por la ranura. Un clic metálico. La puerta se desbloqueó. Elena la empujó y entró en una habitación que la dejó sin aliento. Era un sótano completo, aproximadamente 6 metros cuadrados. Las paredes estaban forradas con estanterías de metal, y en esas estanterías había cosas, muchas cosas. Cajas de plástico selladas, carpetas gruesas, frascos con líquidos, bolsas con documentos, todo organizado meticulosamente, etiquetado, como un archivo. Elena se acercó a la estantería más cercana. La primera caja tenía una etiqueta. 1998-2001. La abrió con manos temblorosas. Dentro había fotografías, decenas de fotografías, hombres en trajes, mujeres elegantes, edificios, autos lujosos. Algunas fotos mostraban intercambios, maletines pasando de mano en mano, sobres gruesos, reuniones en restaurantes caros. En la esquina de cada foto había anotaciones con marcador negro. Nombres, fechas, cantidades de dinero. Elena sintió que sus piernas se debilitaban. Esto no era un simple archivo familiar. Era evidencia, documentación de algo grande, algo peligroso. Abrió la siguiente caja. 2002-2005. Más fotografías, más nombres, pero también documentos, contratos, transferencias bancarias, recibos. Todo con anotaciones en la misma letra pequeña y precisa. La letra de su madre. Elena reconocía esa escritura. La había visto en las pocas cartas que su madre le envió cuando ella era niña, antes de que todo contacto cesara. Dios mío, mamá, susurró Elena. ¿Qué estabas haciendo? Siguió explorando. Había al menos 20 cajas similares. Décadas de documentación. Pero lo que realmente llamó su atención fue lo que estaba en la última estantería. Un archivador de metal gris, cerrado con una cerradura de combinación. Elena probó las fechas obvias. El cumpleaños de su madre. El suyo. Nada funcionó. Entonces recordó algo. La fecha en que su madre desapareció de su vida. 15 de marzo de 1999. Probó. 150399. El archivador se abrió. Dentro había 3 carpetas gruesas. Elena sacó la primera. En la portada, escrito con letras grandes. Seguro. No abrir a menos que. Elena la abrió. La primera página era una carta, escrita a mano, dirigida a ella. Elena, si estás leyendo esto, significa que estoy muerta. Y significa que finalmente encontraste este lugar. Perdóname por todo. Por dejarte. Por no explicarte nada. Por robarte una madre. Pero necesito que entiendas algo. Todo lo que hice fue para protegerte. En 1998, trabajaba limpiando la oficina de un abogado. Una noche llegué temprano. Vi algo que no debía ver. Documentos sobre una operación de lavado de dinero. Nombres de políticos, jueces, empresarios. Millones de dólares moviéndose a través de empresas falsas. Me descubrieron. Me amenazaron. Dijeron que si hablaba, te matarían. Tenías 12 años. Mi única hija. Así que hice un trato. Les dije que guardaría silencio. Pero en secreto, comencé a documentar todo. Cada reunión, cada transacción, cada nombre. Durante años, construí este archivo como mi seguro de vida. Si algo me pasaba, tú encontrarías esto. Y podrías usarlo. Las personas en estas fotos son poderosas, peligrosas. Algunas todavía están en el poder. Si decides hacer algo con esta información, ten mucho cuidado. Pero también ten esto. En la carpeta marcada Contactos, hay nombres de 3 periodistas confiables. Personas que intentaron exponer esta red, pero no tuvieron pruebas suficientes. Tú ahora tienes las pruebas. Perdóname, mi niña. Te amé cada día de estos 15 años, incluso desde la distancia. Mamá. Elena sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Su madre no la había abandonado, la había protegido.
todo este tiempo. Cerró la carta y abrió la segunda carpeta. Contactos. Dentro había 3 nombres con números telefónicos y direcciones. Periodistas de investigación. Elena reconoció uno de los nombres. Había ganado un premio nacional por exponer corrupción gubernamental 2 años atrás. La tercera carpeta estaba marcada Evidencia clave. Elena la abrió. Contenía los documentos más incriminatorios. Transferencias bancarias directas a cuentas de funcionarios públicos. Fotografías de reuniones secretas. Grabaciones de audio en CDs. Todo organizado cronológicamente. Esto podría destruir carreras, enviar a docenas de personas poderosas a prisión, cambiar el panorama político de la región, y también podría conseguir que mataran a Elena. Entendió ahora la advertencia del notario. Si encuentra algo, guarde silencio. Él sabía, o al menos sospechaba. Las personas preguntando por la propiedad no eran curiosos, eran los involucrados, buscando desesperadamente este archivo. Elena cerró las carpetas con cuidado. Su mente trabajaba rápidamente. Necesitaba sacar esto de aquí, pero no podía llevarlo todo a la vez. Y definitivamente no podía dejarlo aquí ahora que alguien había entrado en la casa. Entonces, escuchó algo que heló su sangre. Arriba, en el primer piso. Chapoteó nuevamente. Habían regresado. Y esta vez escuchó voces. Más de una persona. Revisa arriba otra vez. Debe haber un acceso. Su madre era demasiado cuidadosa para dejar todo visible. Elena apagó su linterna inmediatamente. Oscuridad total. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. Estaba atrapada. Si subían y encontraban el acceso abierto, la encontrarían. No había otra salida del sótano. ¿O sí la había? Iluminó rápidamente las paredes del sótano con su teléfono, en modo linterna baja. Tenía que haber algo. Su madre era inteligente, paranoica. No construiría un escondite sin salida de emergencia. Y entonces, lo vio. En la esquina opuesta. Otra puerta. Más pequeña. Pintada del mismo color que la pared. Casi invisible. Elena corrió hacia la puerta camuflada, sus pisadas amortiguadas por el suelo de concreto. Arriba, las voces se hacían más claras. 2 hombres, tal vez 3, discutían mientras registraban las habitaciones del segundo piso. Tiene que estar aquí. La vieja no pudo haber movido todo antes de morir. ¿Y si la hija ya lo encontró? Entonces tendremos que encontrar a la hija. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. Sabían quién era ella. La estaban buscando. Tocó la puerta camuflada, buscando desesperadamente una manija, un pestillo, cualquier cosa. Sus dedos encontraron una pequeña hendidura casi invisible. Presionó. La puerta se dio hacia adentro con un clic suave. Detrás había un túnel estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que una persona pasara de lado. Las paredes eran tierra compactada, reforzadas con vigas de madera cada metro. Una construcción antigua pero sólida. El túnel se extendía hacia adelante, desapareciendo en la oscuridad. Elena miró hacia atrás. Necesitaba las carpetas. No podía dejar la evidencia aquí. Corrió de regreso al archivador, metió las 3 carpetas en su bolso grande de hombro y por impulso tomó también 2 de las cajas más antiguas. Pesaban, pero podía cargarlas. Arriba, los pasos llegaban a la habitación con el acceso. Aquí, en el suelo. ¿Ves eso? Es una entrada. Agarra la linterna. No había tiempo. Elena entró al túnel y cerró la puerta detrás de ella, justo cuando escuchó los pasos, bajando por la escalera de metal. La oscuridad la tragó completamente. Encendió la linterna de su teléfono al mínimo brillo y comenzó a avanzar. El túnel olía a tierra húmeda y raíces podridas. El techo era bajo. Elena tenía que agacharse ligeramente para no golpearse la cabeza con las vigas. El suelo era irregular, con charcos pequeños cada pocos metros. Sus zapatos se hundían en el barro.
El silencio era absoluto, excepto por su respiración agitada y el goteo distante de agua. Detrás de ella, muy tenue, escuchó un grito amortiguado. «¡Hay un túnel! Tiene que haber ido por ahí». Elena aceleró el paso. Las cajas pesaban más con cada metro. El bolso golpeaba su costado. El túnel parecía interminable. ¿Cuánto tiempo había estado caminando? ¿5 minutos? ¿10? Era imposible saberlo en la oscuridad. Entonces, vio algo adelante. Luz. Tenue, gris, pero luz natural. El túnel terminaba. Elena corrió los últimos metros y emergió en una pequeña cámara. Una escalera de madera subía hacia un techo de tablones. Luz del día se filtraba entre las grietas. Subió rápidamente. Empujó los tablones. Eran una trampilla disimulada. Se abrió con un crujido seco. Elena salió y se encontró en medio del bosque pantanoso, a unos 50 metros de donde había dejado su auto. La trampilla estaba oculta bajo hojas y ramas. Nadie la encontraría a menos que supiera exactamente dónde buscar. Su madre había planeado cada detalle. Elena cerró la trampilla, apiló algunas ramas encima rápidamente y corrió hacia su auto. Metió las cajas y el bolso en el maletero, cubriendo todo con una manta vieja. Encendió el motor con manos temblorosas y salió disparada por el sendero de tierra. En el espejo retrovisor, vio la casa hundida desapareciendo entre los árboles. Y entonces, vio algo más. 2 figuras saliendo por la pasarela de madera. Uno de ellos apuntaba hacia su auto. Elena pisó el acelerador. El auto rebotó violentamente sobre los baches y raíces. Ramas arañaban las ventanillas. No se atrevió a mirar atrás hasta que llegó a la carretera de grava principal. Nadie la seguía. Todavía. Pero sabían que ella había estado ahí. Sabían que había encontrado algo. Y ahora la estaban buscando activamente. Elena condujo sin parar durante 2 horas, tomando la autopista de regreso a la ciudad. Su mente trabajaba a toda velocidad. No podía volver a su apartamento. Si sabían quién era ella, sabían dónde vivía. Era el primer lugar donde buscarían. Necesitaba un lugar seguro. Necesitaba tiempo para pensar. Y necesitaba contactar a uno de esos periodistas. Tomó una salida aleatoria y encontró un motel barato en las afueras de un pueblo pequeño. El tipo de lugar que acepta efectivo y no hace preguntas. Pagó por 3 noches usando el nombre falso de su prima y estacionó el auto detrás del edificio, fuera de vista desde la carretera. La habitación era pequeña y olía a desinfectante barato, pero tenía cerradura en la puerta y cortinas gruesas. Elena cerró todo, empujó una silla contra la puerta y finalmente se permitió colapsar en la cama. Sus manos todavía temblaban. Sacó las carpetas del bolso y las extendió sobre la cama. La carta de su madre, los contactos, la evidencia clave. Abrió la primera caja que había traído, 1998-2001. Durante las siguientes 4 horas, Elena examinó cada documento, cada fotografía, cada nota. La operación era masiva, decenas de empresas fachada, cientos de transacciones, millones de dólares lavados a través de contratos gubernamentales falsos, licitaciones amañadas, obras públicas inexistentes. Los nombres le quitaron el aliento. El ex gobernador de la región, 2 jueces que todavía estaban en activo, un senador actual, el director de una de las empresas constructoras más grandes del estado, abogados prominentes, contadores, incluso 2 policías de alto rango. Su madre había documentado todo, fechas exactas, montos específicos, fotografías comprometedoras tomadas desde ángulos ocultos, grabaciones de conversaciones, copias de contratos firmados, transferencias bancarias con números de cuenta completos. Esto no era solo evidencia, era un arsenal nuclear contra toda la élite corrupta de la región. Y ahora, Elena lo tenía en sus manos. Su teléfono vibró, haciéndola saltar. Era un número desconocido. Elena lo miró fijamente durante 5 timbres. ¿Contestar o ignorar? Finalmente, presionó el botón verde. ¿Hola?
Silencio por 2 segundos. Luego una voz masculina, calmada, fría. Elena Reyes, hija de Carmen Reyes. Sabemos que estuviste en la casa hoy. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Quién es usted? Alguien que preferiría resolver esto civilizadamente. Tu madre nos causó muchos problemas durante años, pero llegamos a un acuerdo con ella. Silencio por seguridad. Desafortunadamente, ella rompió ese acuerdo al documentar cosas que no debía. Mi madre está muerta. Lo sabemos, y lo lamentamos. Carmen era una mujer inteligente, pero ahora el problema eres tú. Encontraste algo en esa casa, algo que nos pertenece. No sé de qué habla. El hombre soltó una risa suave, sin humor. Por favor, no insultes nuestra inteligencia. Tienes las carpetas, tienes las cajas. Te vimos salir corriendo. Ahora bien, podemos hacer esto de 2 maneras. La manera fácil. Devuelves todo, sin copias, sin fotos, sin nada. Y a cambio, te damos suficiente dinero para que tú y tus hijos vivan cómodamente. Muy cómodamente. Elena sintió un nudo en el estómago al escuchar mencionar a sus hijos. ¿Y la manera difícil? Otra pausa. Más larga esta vez. La manera difícil no te gustará, ni a ti ni a tu familia. Piénsalo bien, Elena. Tu madre ya sacrificó su vida por ese archivo. ¿De verdad quieres sacrificar la tuya también? ¿Y la de tus hijos? ¿Cómo conseguiste este número? Conseguimos lo que necesitamos conseguir. Tienes 48 horas para decidir. Te contactaremos nuevamente con instrucciones. No cometas el error de ir a la policía. Tenemos amigos ahí también. Y definitivamente no cometas el error de hablar con periodistas. Estarás muerta antes de que publiquen una palabra. La llamada se cortó. Elena dejó caer el teléfono sobre la cama como si quemara. Su respiración era errática. Sabían de sus hijos. Mateo, de 9 años. Sofía, de 11. Estaban en casa de su ex esposo esta semana. ¿Estarían seguros ahí? ¿O ya los estaban vigilando? Tomó el teléfono de nuevo y marcó rápidamente el número de su ex esposo. ¿Elena? ¿Qué pasa? Ricardo, escucha con mucho cuidado. ¿Los niños están bien? Sí, están jugando en el patio. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Necesito que los lleves a casa de tu hermana en Monterrey. Hoy. Ahora mismo. ¿Qué? Elena, no puedo simplemente. Ricardo, por favor, no puedo explicarte ahora, pero confía en mí. Hay gente peligrosa. Necesito saber que están lejos de aquí. La voz de Ricardo cambió. Conocía ese tono. Después de 10 años de matrimonio, sabía cuando Elena estaba realmente asustada. Está bien. Está bien. Los llevo. Pero después me explicas qué demonios está pasando. Gracias. No les digas dónde estoy. Y Ricardo, ten cuidado. Si alguien los sigue, llama a la policía inmediatamente. Colgó antes de que él pudiera hacer más preguntas. Elena miró las carpetas sobre la cama. 48 horas. 2 días para decidir si destruía las pruebas y salvaba a su familia, o si las usaba y arriesgaba todo. Pero mientras miraba la carta de su madre, las palabras resonaban en su cabeza. Todo lo que hice fue para protegerte. Su madre había vivido escondida durante 15 años para protegerla. Había construido este archivo como seguro, como arma, como justicia. Elena no podía simplemente entregarlo, pero tampoco podía arriesgar a sus hijos. Entonces recordó algo. La carpeta de contactos. Los 3 periodistas. Abrió la carpeta de nuevo y leyó los nombres. El primero. Miguel Ángel Torres. Premio Nacional. Especialista en investigación de corrupción. Número telefónico. Dirección de oficina en la capital. Elena miró el nombre durante varios minutos. Miguel Ángel Torres. Si alguien podía ayudarla, era él. Pero la voz en el teléfono había sido clara. No cometas el error de hablar con periodistas. ¿Tenían vigilados a estos 3? ¿Interceptaban sus comunicaciones? No podía simplemente llamar.
Tenía que ser más inteligente que eso. Eran las 6 de la tarde. Elena metió las carpetas en una bolsa de plástico negro, las envolvió con cinta adhesiva sellándolas completamente y las guardó en el tanque del inodoro del baño del motel. Un escondite temporal. Las cajas las dejó en el maletero del auto, cubiertas. Salió del motel y caminó 3 calles hasta encontrar una pequeña tienda de electrónica. Compró un teléfono prepago con efectivo. Nada que pudiera rastrearse a su nombre. De regreso al motel, pasó por una biblioteca pública que todavía estaba abierta. Se sentó en una computadora pública y buscó información sobre Miguel Ángel Torres. Encontró su perfil profesional, artículos que había escrito. Un escándalo que destapó 3 años atrás sobre fraude en contratos de construcción. 5 funcionarios fueron a prisión gracias a su investigación. Este hombre era real, era serio y tenía recursos. Pero también encontró algo más. Un artículo reciente. Hace 2 meses. Torres había sido amenazado después de publicar una investigación sobre lavado de dinero. Su auto fue incendiado frente a su casa. Nadie fue arrestado. El mensaje era claro. Había límites que no debía cruzar. Si Elena lo contactaba, lo pondría en peligro nuevamente. Pero también le daría las herramientas para terminar lo que había empezado. Anotó su dirección de oficina y un correo electrónico profesional que aparecía en su página. Luego borró el historial de búsqueda y salió de la biblioteca. De regreso en el motel, usó el teléfono prepago para crear una cuenta de correo electrónico completamente nueva. Nombre falso. Sin información personal. Luego escribió un mensaje breve. Señor Torres, tengo información sobre una red de lavado de dinero que involucra a funcionarios de alto nivel. Evidencia documentada durante 20 años. Fotos, transferencias, grabaciones. Mi madre murió protegiéndola. Ahora me están amenazando para que la entregue. No sé en quién confiar. Si está interesado y puede garantizar seguridad, responda a este correo. No use teléfono. Solo correo. Presionó enviar antes de poder arrepentirse. Ahora solo quedaba esperar. Elena no durmió esa noche. Cada ruido la sobresaltaba. Cada auto que pasaba por la carretera. Cada puerta que se cerraba en las habitaciones vecinas. Tenía la silla contra la puerta y su teléfono en la mano, lista para llamar al 911 si era necesario. A las 3 de la mañana, revisó el correo electrónico por 10ª vez. Había una respuesta. Su corazón se aceleró. Abrió el mensaje. Recibí tu correo. Si lo que dices es cierto, esto es extremadamente peligroso para ambos. Necesito verificar que eres real y que la evidencia es legítima. Mañana a las 2 p.m. hay un café público en la Avenida Reforma, Torremientos 34. Muchas personas. Seguridad en números. Trae una muestra pequeña de la evidencia. Solo una foto o documento. Sin originales. Si me convence, coordinaremos cómo proceder. Ven sola. Si detecto vigilancia, me iré inmediatamente. M.A.T. Elena leyó el mensaje 3 veces. Reforma 234. Conocía esa zona. Era el centro de la ciudad capital, a 1 hora de distancia. Público. Concurrido. Relativamente seguro. Pero, ¿y si era una trampa? ¿Y si habían hackeado el correo de Torres? ¿Y si lo estaban usando como carnada? No tenía opción. Necesitaba confiar en alguien. A las 7 de la mañana, Elena salió del motel. Recuperó las carpetas del tanque del baño. Seleccionó 3 fotografías particularmente incriminatorias y un documento de transferencia bancaria. Los escaneó con su teléfono, los guardó en la memoria y devolvió los originales a su escondite. Luego condujo hacia la ciudad capital. Tomó rutas secundarias, cambiando de dirección aleatoriamente, revisando constantemente el espejo retrovisor. Nadie parecía seguirla, pero eso no significaba que no estuvieran ahí. Llegó a la ciudad a la 1 de la tarde. Estacionó el auto en un garaje público subterráneo a 6 calles del café. Caminó el resto del camino, mezclándose con la multitud de la hora del almuerzo. El café Reforma era exactamente como Torres había descrito. Grande, lleno de gente.
Ventanas amplias que daban a la calle principal. Imposible emboscar a alguien ahí sin testigos. Elena entró a las 2 en punto. Miró alrededor. Había unas 30 personas. Parejas, estudiantes con laptops, grupos de amigos. ¿Cuál era Torres? Un hombre en la esquina del fondo levantó su mano brevemente. 50 y tantos años. Cabello canoso. Lentes. Suéter gris. Computadora portátil frente a él. Mirada seria. Elena caminó hacia su mesa. Se sentó sin decir nada. ¿Trajiste algo?, preguntó Torres, sin levantar la vista de su pantalla. Elena sacó su teléfono. Deslizó las imágenes hacia él sin entregar el aparato. Torres miró la primera fotografía. Un hombre entregando un sobre a otro en un restaurante. Las anotaciones de Carmen eran claras. Gobernador Salinas recibe $200,000 en efectivo. Contrato de autopista falsa. 12 de mayo 2003. Torres tragó saliva visiblemente. Pasó a la segunda foto. Una transferencia bancaria. Cuenta de origen, Constructora del Valle S.A. Cuenta destino. Cuenta personal del juez Ramírez. Monto, $450,000. Fecha, marzo 2005. La tercera foto mostraba a 4 hombres en una oficina privada. Torres reconoció a 2 de ellos inmediatamente. Su expresión cambió, de escepticismo a shock. «Dios mío», susurró. «¿Cuánto más tienes?» 20 años de documentación, miles de páginas, cientos de fotos, grabaciones de audio, contratos originales, números de cuenta. Todo. Torres cerró los ojos por un momento, como si estuviera haciendo cálculos mentales. Esto es más grande que cualquier cosa que haya visto. Pero también es una sentencia de muerte para quien lo tenga. ¿Entiendes eso? Me llamaron ayer. Me dieron 48 horas para entregarlo. Amenazaron a mis hijos. ¿Dónde están tus hijos ahora? Fuera de la ciudad, con su padre. Bien. Manténlos así. Escucha, si publicamos esto, vas a necesitar protección. Protección real. No solo guardaespaldas. Vas a necesitar desaparecer por un tiempo. ¿Estás preparada para eso? Elena pensó en sus hijos, en su trabajo, en su vida normal. Todo eso desaparecería. Pero si no hacía nada, la evidencia se perdería. Su madre habría muerto por nada. Y esas personas seguirían robando y destruyendo vidas. Estoy preparada. Torres asintió lentamente. Cerró su laptop. Está bien. Aquí está lo que vamos a hacer. Primero, necesito copias de todo. No puedo arriesgarme a que los originales desaparezcan. Segundo, necesito verificar cada documento. Esto tomará tiempo. Tal vez semanas. Tercero, cuando estemos listos para publicar, lo hacemos todo a la vez. No goteos. Todo de golpe. En múltiples medios simultáneamente. Así no pueden suprimirlo. ¿Cuánto tiempo tengo? Torres miró su reloj. Dijiste que te dieron 48 horas. Eso significa que mañana en la noche te contactarán de nuevo. No podemos esperar tanto. Necesito esas copias hoy. Ahora mismo. ¿Cómo? Tengo una oficina segura. No es mi oficina pública. Es un lugar que solo 2 personas conocen. Ahí tengo equipo para escanear, copiar, digitalizar todo. Traes los originales, hacemos las copias, y tú te los llevas de regreso. 3 horas máximo. Elena dudó. Una oficina secreta. Sola, con un hombre que apenas conocía. Toda la evidencia con ella. Era el momento más vulnerable posible. Pero Torres pareció leer sus pensamientos. Mira, sé que esto es aterrador, pero piénsalo lógicamente. Si yo quisiera robarte esa evidencia para venderla o destruirla, no estaría aquí reuniéndome contigo en público. Te seguiría hasta donde la guardas y te la quitaría. El hecho de que estoy aquí, arriesgando mi cuello para ayudarte, debería decirte algo. Tenía razón. Elena asintió lentamente. Está bien, pero hay una condición. Yo guardo todos los originales. Tú trabajas solo con las copias. Si algo me pasa, los originales van directamente a otros 2 periodistas
que mi madre tenía en su lista de contactos. Torres sonrió ligeramente, la primera vez que mostraba alguna emoción. Tu madre te enseñó bien, aunque esté muerta. Trato hecho. Se levantaron de la mesa. Torres dejó dinero en efectivo para su café. Salieron separadamente. Elena primero. Torres esperó 3 minutos antes de seguirla. Caminaron por rutas diferentes, pero convergentes hacia el mismo destino. Un edificio viejo de apartamentos a 8 calles del café. Torres entró por el frente. Elena por la entrada lateral, 5 minutos después. Subieron por escaleras separadas hasta el tercer piso. Torres abrió la puerta de un apartamento pequeño, al final del pasillo. Interior simple. Un escritorio grande. 3 computadoras. Un escáner industrial. Estantes con archivadores. Bienvenida a mi búnker de investigación, dijo Torres cerrando la puerta con 2 cerrojos. Elena colocó su bolso sobre el escritorio y comenzó a sacar las carpetas y cajas. Durante las siguientes 4 horas, trabajaron sin parar. Torres escaneaba cada documento. Elena organizaba y verificaba. Fotografiaron cada foto. Digitalizaron cada grabación de audio. Crearon copias de respaldo en 3 discos duros diferentes. Era un proceso lento y meticuloso. Pero a las 7 de la noche habían terminado. ¿Tienes todo?, preguntó Elena guardando los originales de regreso en su bolso. Todo. 3 copias completas. Una aquí. Una en una caja de seguridad bancaria. Una con un colega de confianza en otra ciudad. ¿Cuánto tiempo antes de publicar? Torres suspiró. Necesito al menos una semana para verificar, escribir el artículo, preparar el material complementario. Pero tú no tienes una semana. Tienes hasta mañana en la noche. Entonces, ¿qué hago cuando me llamen? Les dices que necesitas más tiempo, que quieres hacer el trato pero necesitas garantías. Negocia. Pide una reunión en persona. Cualquier cosa que compre días extras. ¿Y si no aceptan? Torres la miró directamente a los ojos. Entonces desapareces. Esta noche, te escondes hasta que yo publique. Una vez que esté en el aire, ya no pueden silenciarte sin hacer más ruido. Elena salió del edificio cuando el sol se estaba poniendo. Las calles de la capital estaban congestionadas con tráfico de hora pico. Caminó rápido, mezclándose con la multitud, el bolso apretado contra su pecho. Los originales estaban de vuelta con ella. Eso era lo importante. Pero ahora tenía un nuevo problema. Torres necesitaba una semana. Ella tenía menos de 24 horas antes de que la llamaran de nuevo. Y si no entregaba la evidencia, las amenazas se volverían realidad. Llegó al garaje subterráneo, donde había dejado su auto. Estaba casi vacío a esta hora. Sus pasos resonaban contra el concreto. Las luces fluorescentes parpadeaban. Elena caminó hacia su Chevrolet azul, en la esquina del fondo. Se detuvo. Algo estaba mal. El auto estaba exactamente donde lo había dejado, pero había algo diferente. La posición. Estaba girado ligeramente, como si alguien lo hubiera movido y luego lo hubiera estacionado de nuevo, casi en el mismo lugar, pero no exactamente. Elena se acercó lentamente. Miró a través de las ventanillas. Todo parecía normal dentro. Entonces vio algo en el parabrisas, un papel doblado bajo el limpiaparabrisas. Con manos temblorosas lo tomó y lo desdobló. 3 palabras escritas con marcador negro. Te estamos observando. Elena sintió que las piernas se le aflojaban. Miraron alrededor del garaje. Vacío. Silencioso. Pero había cámaras en las esquinas. ¿Las controlaban ellos? ¿La estaban viendo ahora mismo? No podía usar este auto. No más. Lo habían encontrado. Probablemente le habían puesto un rastreador GPS mientras estaba con Torres. Dejó el auto ahí, tomó solo su bolso con los documentos y caminó hacia la salida. Subió las escaleras hacia la calle. Necesitaba moverse, desaparecer, como Torres había dicho. En la calle detuvo un taxi.
A la estación de autobuses, dijo al conductor. Durante el trayecto, sacó el teléfono prepago. Necesitaba avisar a Ricardo, asegurarse de que los niños todavía estuvieran seguros. Marcó su número. «Elena, ¿dónde estás? Han estado preguntando por ti». El corazón de Elena se detuvo. ¿Quién ha estado preguntando? 2 hombres vinieron a mi casa esta tarde. Dijeron que eran investigadores privados, que necesitaban hablar contigo sobre una herencia. Dejaron una tarjeta. Ricardo, escucha con mucho cuidado. Esos hombres no son investigadores. Son peligrosos. Los niños siguen con tu hermana. Sí, los dejé allá esta mañana como me pediste. Bien. No les digas a esos hombres dónde están los niños. No les digas nada. Y si vuelven, llama a la policía inmediatamente. Elena, ¿qué demonios está pasando? ¿En qué te metiste? No puedo explicarte ahora. Solo confía en mí. Mantén a los niños donde están. No los traigas de regreso hasta que yo te diga. ¿Entendido? Entendido. Pero Elena, ten cuidado. Colgó justo cuando el taxi llegaba a la estación de autobuses. Pagó en efectivo y entró. La estación estaba llena de viajeros, familias, estudiantes, vendedores ambulantes. Elena se mezcló con la multitud. Compró un boleto para Guadalajara, un autobús que salía en 30 minutos. Ciudad grande. Fácil perderse ahí. Pero cuando estaba esperando en la sala, vio algo que la heló. Un hombre en traje oscuro, de pie junto a la entrada, mirando a todos los que entraban, hablando por teléfono. Sus ojos escaneaban la multitud metódicamente. ¿Era uno de ellos? ¿O solo un viajero normal? Elena no podía arriesgarse. Se levantó y caminó hacia el baño. Una vez dentro, entró en un cubículo y pensó rápidamente. No podía tomar ese autobús. Si la estaban buscando aquí, revisarían todos los autobuses que salieran esta noche. Salió del baño y caminó hacia la salida opuesta. Había una parada de taxis afuera. Subió al primero que vio. ¿A dónde, señora? Elena pensó rápido. Necesitaba un lugar donde nadie la buscara. Un lugar donde pudiera esconderse por unos días, mientras Torres terminaba su trabajo. Al barrio San Miguel, calle Morelos. Era un barrio pobre en las afueras de la ciudad. Elena había crecido ahí. Conocía las calles. Conocía gente. Gente que no haría preguntas si les pagaba en efectivo. El taxi la dejó en una esquina mal iluminada. Elena caminó 3 calles hasta llegar a una casa pequeña con rejas oxidadas. Tocó la puerta. Una mujer mayor abrió. 50 y tantos años. Cara arrugada por el sol. Delantal manchado. ¿Señora Estela? La mujer la miró con ojos entrecerrados. Luego su expresión cambió a sorpresa. ¿Elena? ¿Elenita? Dios mío, niña, hace años que no te veo. Estela había sido vecina de Elena cuando era niña, una mujer bondadosa que le daba de comer cuando su madre trabajaba hasta tarde. Elena había perdido contacto con ella después de casarse y mudarse. Señora Estela, necesito un favor grande. Necesito quedarme aquí unos días, sin que nadie sepa. Puedo pagarle. Estela frunció el ceño, preocupada. ¿Estás en problemas, niña? Sí, problemas serios, pero no son con la policía. Es complicado. Solo necesito un lugar donde esconderme hasta que las cosas se calmen. Estela la estudió por un largo momento. Luego suspiró y abrió la puerta completamente. Pasa. No necesito tu dinero, pero me vas a contar qué está pasando. Elena entró. La casa era pequeña y modesta, pero limpia y acogedora. Olía a frijoles y tortillas caseras. Estela la llevó a la cocina y le sirvió un plato de comida sin preguntar si tenía hambre. Ahora cuéntame. Elena le contó todo. Su madre. La casa en el pantano. El sótano secreto. La evidencia contra personas poderosas. Las amenazas. Los hombres buscándola. Estela escuchó en silencio, sus ojos agrandándose con cada detalle. Tu madre era Carmen, ¿verdad? La que limpiaba casas. Sí.
Siempre supe que esa mujer guardaba secretos. La forma en que se fue tan repentinamente, sin despedirse. Ahora tiene sentido. Estela tomó la mano de Elena. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Tengo un cuarto pequeño en la parte de atrás. Nadie viene aquí excepto mi hija los domingos. Estarás segura. Gracias, señora Estela. No sabe cuánto significa esto. Elena pasó esa noche en el pequeño cuarto trasero. Era básico. Una cama, una silla, una ventana que daba a un patio con gallinas. Pero se sentía más segura que en cualquier otro lugar. A la mañana siguiente, usó el teléfono prepago para revisar el correo. Había un mensaje de Torres. Comenzando verificación. Todo parece legítimo hasta ahora. Necesito 5 o 6 días más para confirmar todo y preparar publicación. ¿Estás segura? Una vez que publique, no hay vuelta atrás. Responde si sigues comprometida. Elena escribió de regreso. Estoy segura. Haz lo que tengas que hacer. Estoy escondida. Esperaré tu señal. Las horas pasaban lentamente. Elena ayudaba a Estela con las tareas del hogar para mantenerse ocupada. Cocinar, limpiar, alimentar a las gallinas. Cualquier cosa para no pensar en lo que vendría. A las 8 de la noche del segundo día desde que recibió la amenaza, su teléfono principal sonó. El número desconocido de antes. Elena dejó que sonara 3 veces antes de contestar. Hola. La misma voz masculina, pero ahora había tensión en ella. Tu tiempo se acabó, Elena. ¿Tienes lo que pedimos? Necesito más tiempo. Y necesito garantías. No estás en posición de negociar. Claro que sí, porque si me pasa algo, la evidencia va directamente a 3 periodistas diferentes. Mi madre no era tonta. Dejó instrucciones. Silencio. Elena podía escuchar respiración pesada del otro lado. ¿Qué tipo de garantías? Quiero dinero, como dijeron. Suficiente para mis hijos y para mí. Pero también quiero documentos. Documentos que me protejan, que digan que yo no sé nada, que solo heredé una casa, que nunca vi ningún archivo. Eso puede arreglarse. ¿Dónde están los documentos? En lugar seguro. Los traeré cuando vea el dinero y los papeles de protección. Bien. Hay un almacén abandonado en el kilómetro 23 de la carretera industrial. Mañana a las 10 p.m. Vienes sola. Traes todo. Nosotros traemos el dinero y los documentos. Hacemos el intercambio. Y nunca más hablamos de esto. ¿Cómo sé que no me matarán en cuanto tengan la evidencia? El hombre soltó una risa seca. Porque matarte crearía más problemas de los que resuelve. Si desapareces, esos periodistas que mencionaste empezarán a investigar. Preferimos que vivas tranquila y callada con tu dinero. Todos ganamos. Está bien. Mañana a las 10. Y Elena, si intentas algo inteligente, si traes policía, si esto es una trampa. Tu ex esposo vive en la calle Hidalgo 342. Tus hijos van a la escuela Benito Juárez. Sería una pena que algo les pasara. La llamada terminó. Elena se quedó sentada en la cama, temblando. Sabían todo. Direcciones exactas. Las escuelas de sus hijos. No estaban jugando. Pero ella tampoco. Sacó el teléfono prepago y envió un mensaje urgente a Torres. Me citaron mañana a las 10 p.m. para intercambio. Almacén abandonado, kilómetro 23, carretera industrial. Voy a ir. Si no sales de mí en 24 horas, publica todo inmediatamente. Adjunto coordenadas exactas del lugar. Si algo sale mal, que al menos sirva para algo. La respuesta de Torres llegó en 5 minutos. No vayas. Es demasiado peligroso. Puedo publicar mañana temprano si es necesario. No tienes que hacer esto. Elena escribió de vuelta. Tengo que hacerlo. Amenazaron a mis hijos con detalles específicos. Necesito tiempo. Necesito que crean que voy a cooperar. Tú solo prepárate para publicar si algo me pasa. Y Torres. Gracias por todo. Guardó el teléfono. Mañana a las 10 p.m. iría a ese almacén. Pero no llevaría los originales. Llevaría copias. Copias suficientemente buenas para parecer reales en la oscuridad de un almacén.
y tendría un plan de escape, porque su madre no había sacrificado 15 años de su vida para que Elena simplemente se rindiera ahora. El día siguiente, amaneció con el cielo cubierto de nubes pesadas, del color del metal viejo. Elena no durmió nada. Pasó la noche revisando una y otra vez su plan. En la mesa del pequeño cuarto, extendió todas las hojas que tenía, copias de los documentos originales, las cartas de su madre, una linterna, un mapa y una pistola vieja que Estela le había prestado sin hacer preguntas. Era de mi difunto esposo, había dicho la anciana. Nunca la usé, pero tal vez tú la necesites más que yo. El arma pesaba más de lo que imaginaba. No tenía experiencia con pistolas, pero la sensación de tener algo con qué defenderse le daba una ilusión de control. En el fondo sabía que si las cosas salían mal, ese trozo de metal no la salvaría, pero al menos le recordaba que seguía viva, que tenía opciones. A las 8 de la mañana desayunó en silencio. Estela intentó convencerla de no ir al intercambio. No confíes en esa gente, hija. Te quieren muerta. Lo sé, respondió Elena. Pero si no voy, mis hijos estarán en peligro. Tengo que convencerlos de que pienso entregar todo. Solo necesito unas horas más, las suficientes para que Torres publique. Estela la abrazó con fuerza antes de que saliera. Tu madre estaría orgullosa de ti, susurró, con los ojos brillando. Elena se puso una gorra y una chaqueta vieja. Guardó las copias falsas en una mochila y salió hacia la estación de autobuses. Tenía que cuidar cada movimiento. Caminó por calles diferentes. Cambió de vehículos varias veces. Primero un autobús local, luego un taxi y finalmente otro autobús hacia la zona industrial. Era mediodía cuando llegó a las afueras de la ciudad. El lugar era desolado. Almacenes abandonados, fábricas en ruinas, carreteras rotas. En el kilómetro 23 encontró el edificio descrito en la llamada. Un almacén enorme con las paredes oxidadas y ventanas rotas. No había señales de vida, perfecto para una emboscada. Tomó fotografías del entorno y las envió en un mensaje cifrado a Torres. Confirmó ubicación, preparando entorno. No responder. Publica a las 11 si no vuelvo. Se escondió detrás de unos contenedores para observar. Pasaban las horas lentamente. A las 7 de la tarde, el cielo se oscureció por completo. Solo el zumbido del viento y el sonido del metal moviéndose al azar rompían el silencio. A las 9:30, un par de luces aparecieron a lo lejos. Faros de coche acercándose. Elena contuvo la respiración. El vehículo, un todoterreno negro sin placas, se detuvo frente al almacén. De él bajaron 2 hombres. Trajes oscuros, rostros tensos. Uno de ellos hablaba por radio. Poco después llegó otro coche. Luego un tercero. 4 hombres en total. Todos armados. Elena lo esperaba. No era una reunión para negociar. Era una cacería. Apagó su linterna, respiró hondo y revisó mentalmente su plan. El almacén tenía una entrada principal y una puerta lateral parcialmente bloqueada. Había visto también un corredor de drenaje detrás del edificio, medio colapsado, pero suficiente para pasar si encontraba el punto exacto. A las 9:55 salió de su escondite con paso firme. Cruzó la carretera y se acercó lentamente. Los hombres se giraron al verla. «Llegaste a tiempo», dijo uno de ellos, el del primer coche. Alto, rostro afeitado, una cicatriz en la sien derecha. Traje lo que querían. Pero quiero ver el dinero y los papeles firmados, antes. El hombre sonrió. Claro, Elena. Todo a su tiempo. Uno de los acompañantes abrió el maletero del segundo coche. Dentro, una maleta metálica llena de fajos de billetes. Otro sostenía un portafolio cerrado. Aquí tienes tus documentos de protección, firmados por las personas adecuadas, dijo el de la cicatriz, con una voz cargada de falsa cortesía. Elena movió ligeramente la linterna que llevaba en la mano. Era la señal. Torres estaba observando.
Había prometido enviar a un fotógrafo de su confianza para documentar el intercambio desde lejos. Si algo salía mal, las imágenes serían la prueba de que no fue un simple robo. «Puedo verlos», dijo ella acercándose. «Por supuesto. Deja la mochila en el suelo. Da 3 pasos atrás y te mostraremos los papeles». Elena fingió obedecer. Se agachó, dejó la mochila con las copias falsas y retrocedió lentamente. El hombre abrió el portafolio y le mostró un par de hojas. A distancia, parecían creíbles. «¿Satisfecha?», preguntó con una sonrisa seca. «Solo falta el dinero». El hombre se apartó un poco, fingiendo mirar dentro de la maleta, y asintió. «Adelante, acércate». Elena dio un paso hacia adelante y lo vio. El movimiento imperceptible de las manos de los guardias. Uno de ellos levantó el arma un segundo, antes de que otro foco de luz apareciera desde la colina próxima. Una cámara. Un destello. «¿Qué diablos?», gritó el de la cicatriz. Elena aprovechó la confusión. Se agachó y rodó hacia un lado, sacando la pistola de Estela. Disparó sin apuntar, solo para ganar tiempo. El sonido del metal reverberó en el almacén. Los hombres respondieron al instante, disparando hacia donde habían visto moverse su silueta. Corrió hacia la puerta lateral, disparos resonando detrás de ella, el eco multiplicándose entre las paredes vacías. Trozos de cemento volaban cerca. Alcanzó la salida, empujó el metal oxidado y salió al aire helado de la noche. Detrás del almacén, el terreno descendía hacia un canal estrecho de drenaje. Elena se lanzó por él sin pensarlo. Cayó de rodillas, se llenó de barro, pero siguió arrastrándose hasta alcanzar una rejilla semirrota. Logró pasar al otro lado. Escuchó gritos detrás, luces, disparos, pero nadie la seguía directamente. Los hombres se dispersaban intentando rodear el área. Corrió por el pantano, sin dirección, siguiendo el reflejo lejano de las luces de carretera. Lluvia fina comenzó a caer, mezclándose con el sudor y la sangre que le corría por el brazo. Una bala la había rozado. Finalmente, encontró una vieja caseta de vigilancia abandonada junto a la vía. Abrió la puerta con una patada y se refugió dentro. Estaba empapada, temblando, pero viva. Sacó su teléfono. Un mensaje nuevo de Torres. «He recibido las imágenes del intercambio. Ya tengo pruebas visuales. Estoy cargando el artículo. Publicación en 2 horas. Mantente escondida». Elena dejó caer el teléfono entre sus manos, llorando de alivio. 2 horas. Solo 2. Si lograban publicar, todo habría terminado. Sin embargo, no podía quedarse ahí. Los hombres todavía la buscaban, y si la encontraban antes de que el artículo saliera, no habría tiempo para nada. Revisó su entorno. En la pared opuesta, colgaba un mapa de mantenimiento con una ruta de servicio que cruzaba la zona industrial hasta una carretera principal. Si lograba llegar ahí, podría tomar un camión en dirección contraria. Salió de la caseta y siguió el camino embarrado, iluminándose solo con la linterna débil. El viento soplaba más fuerte, arrastrando gotas de lluvia gruesas. A lo lejos, escuchó el sonido de motores. Estaban buscándola con vehículos. Corrió. Los brazos le dolían, el aire le ardía en los pulmones, pero siguió adelante. Cruzó un puente de metal oxidado, resbalando varias veces, hasta llegar a un letrero inclinado. Carretera nacional, 2 kilómetros. Cada paso era un desafío. Cada sombra parecía un enemigo. Pero en su mente repetía, como un mantra, las palabras de su madre. «Todo lo que hice fue para protegerte». Llegó a la carretera justo cuando amanecía. El cielo adquiría tonos lilas y rojos. Se escondió detrás de un arbusto, observando el flujo de vehículos que comenzaba a aumentar. Esperó el momento adecuado y levantó la mano. Un camión de carga pequeño se detuvo. «¿A dónde vas?», preguntó el conductor, un hombre moreno de unos 50 años. «A cualquier lugar lejos de aquí», respondió Elena con una voz apenas audible.
El hombre asintió sin hacer preguntas. «Súbete». Elena se acomodó en el asiento, cerró los ojos y respiró profundamente mientras el camión se alejaba del lugar del intercambio. En su teléfono, una notificación parpadeó. Publicado. Portada nacional. Todos los medios. Ya no pueden ocultarlo. Lo logró. Pero entonces, mientras el camión avanzaba por la carretera, un automóvil gris apareció en el espejo lateral, siguiendo a distancia constante. El corazón de Elena volvió a acelerar. La guerra apenas había comenzado. Elena abrió los ojos de golpe. El rugido constante del camión la sacó de un sueño inconsciente, un descanso forzado después de la carrera de la noche anterior. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba, quién era y qué había hecho. El olor a diésel y tierra húmeda llenaba la cabina. El conductor, un hombre callado con bigote y gorra, la miró de reojo. «¿Te dormiste?», dijo con voz tranquila. «Sí, lo necesitaba». «¿Cuánto tiempo llevamos?» «Unas 2 horas. Estamos llegando al puente que cruza hacia el estado de Michoacán. Si quieres, puedo dejarte en la gasolinera que hay del otro lado». Elena asintió. Se miró las manos, aún manchadas de barro y sangre seca. En el suelo, su mochila, con apenas unos documentos, el teléfono y la pistola envuelta en una tela. Lo más importante, los originales, los había enterrado la noche anterior cerca del camino, bajo un árbol marcado con una piedra blanca. Si la encontraban ahora, no obtendrían nada. El teléfono parpadeó con una nueva notificación. Otro mensaje de Torres. El artículo explota en todos los medios. Nombres, cuentas, fotos. Ya hay arrestos. Los noticieros no paran. Pero también hay represalias. 2 periodistas atacados. Necesito saber si estás viva. Elena tragó saliva, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Escribió: «Estoy viva, en movimiento. Pero me siguen». Un auto gris detrás. 3 puntos de escritura apareció en la pantalla. Luego la respuesta: «No conduzcas sola a ningún lado. Los gobiernos locales están revueltos. Algunos aliados, otros no. Encuentra dónde esconderte. Puedo mandarte contacto seguro en Ciudad Hidalgo. Ex policía, amigo mío. Confía en él». Elena mostró el mensaje al conductor. «¿Dónde está Ciudad Hidalgo?» «A 1 hora, si tomamos el desvío», respondió el hombre. «Necesito llegar ahí. Te pagaré el doble». «No te preocupes por el dinero», dijo él con un gesto serio. «Ayer vi las noticias. Ese reportaje sobre corrupción. Tú estás metida en eso, ¿verdad?» Elena se quedó callada. El conductor soltó una risita escéptica. «No digas nada. No necesito saber. Solo no te duermas. Si ese coche gris sigue detrás, tenemos que ver si intenta acercarse». Durante los siguientes 30 minutos no hablaron. El coche gris seguía apareciendo detrás de ellos, a distancia. Nunca se acercaba lo suficiente para distinguir al conductor. Era como una sombra. Elena sentía que el aire se volvía cada vez más pesado. Al pasar el puente, el camión redujo la velocidad. Un retén policial improvisado bloqueaba parcialmente la carretera. 2 patrullas sin luces. Hombres uniformados revisando vehículos al azar. «¿Policía?», preguntó ella. «Sí, pero no parecen federales». «No me gusta», respondió el conductor. Uno de los oficiales hizo un gesto para que se detuvieran. Elena vio reflejos metálicos en las armas largas que llevaban. «Mantén el motor encendido», susurró al conductor. «Si algo pasa, acelera». Cuando el oficial se acercó, el conductor bajó la ventanilla. «¿Cuál es el problema, agente?» «Revisión rutinaria», dijo el policía sin una sonrisa. «Documentos del vehículo». El conductor extendió los papeles. El oficial apenas los miró. «¿Viene sola, señora?», preguntó señalando a Elena. «Viajera. La recogí en la carretera». El policía la observó con atención. Elena creyó que notaría el barro seco en su ropa.
la sangre en su muñeca. Pero entonces, el walkie-talkie del oficial chirrió con interferencia. Una voz urgente se oyó. Vehículo azul detectado. Repito, azul. Posible objetivo femenino. Elena se tensó. Los ojos del oficial se ensancharon. Giró para hablar a sus compañeros, pero el conductor ya había reaccionado. Aceleró bruscamente, el camión se sacudió y la puerta del copiloto se cerró de golpe. Los gritos y disparos comenzaron de inmediato. Balas golpearon la parte trasera del vehículo. Elena se sujetó del tablero mientras el camión zigzagueaba. «¡Agáchate!», gritó el conductor. «Vamos directo al desvío de Hidalgo». Elena obedeció, cubriéndose la cabeza. El sonido metálico de impactos retumbaba. Detrás, vio por el espejo cómo el coche gris aceleraba para ponerse a la par. Estaban entre la policía y los perseguidores. El conductor giró de repente hacia un camino secundario de tierra, casi chocando contra una cerca. El camión patinó, lanzando una nube de polvo. El auto gris entró detrás, levantando piedras. El camino se estrechaba entre colinas bajas y arbustos. Elena buscaba salida con desesperación. Entonces vio un cartel arruinado. Taller Don Chema, 2 km. «Ahí», dijo. «Conduce hacia el taller». 5 minutos después entraron en un descampado con estructuras oxidadas, un almacén viejo con autos desarmados. Un hombre robusto, de barba blanca, salió a mirar. Torres había mencionado un ex policía, y Elena apostó todo a esa coincidencia. El camión frenó frente al taller. El conductor bajó primero. «Tigre, tenemos problemas. Gente armada viene detrás». El hombre de barba levantó un rifle del suelo sin preguntar nada. «Me lo imaginaba», dijo. «Entra, muchacha, rápido». Elena obedeció mientras el conductor cubría la entrada. Tigre pateó una barra metálica contra la puerta, bloqueándola. Un segundo después, el coche gris se deslizó hasta detenerse afuera. Las puertas se abrieron. 2 hombres salieron corriendo hacia el taller. Tigre disparó primero. Un estampido retumbó. Uno de los perseguidores cayó. El otro se cubrió detrás del coche. Disparo tras disparo. Gritos. Elena se escondió entre cajas. El conductor se asomó desde una ventana lateral. «Vienen más». Tigre masculló una maldición. «Está bien. Por la parte trasera hay un túnel que lleva a la barranca. No es largo. Corran. Yo los cubro». «No podemos dejarte solo», gritó el conductor. «Viejo, no discutas conmigo», respondió Tigre, recargando el rifle. «Si no llegas tú, nadie sabrá a dónde fue la chica. ¡Fuera!». Elena quiso protestar, pero el tono del hombre indicaba que era inútil. Tomó su mochila, miró un último instante hacia él y corrió por la puerta trasera, seguida del conductor. Atravesaron un pasillo cargado de olor a combustible hasta salir a un terreno lleno de maleza. Detrás de ellos se escucharon nuevas detonaciones. Luego, una explosión. El taller ardía. Elena no supo si Tigre había sobrevivido, pero no podía detenerse a averiguarlo. Siguieron por el túnel que describió. Una zanja angosta que descendía a una zona de arbustos espinosos. El barro les llegaba hasta las rodillas. Corrieron hasta que el humo del taller quedó atrás. El conductor respiraba con dificultad. «No puedo seguir más. Tienes que hacerlo», dijo Elena. «Si nos detienen, nos matan». Finalmente alcanzaron una carretera secundaria donde pasaban pocos vehículos. Desde allí, vieron luces rojas a lo lejos, probablemente patrullas y coches de sus perseguidores. Elena colocó su mano sobre el hombro del conductor. «Gracias por todo. Sin ti estaría muerta». El hombre negó con la cabeza. «No fue nada, muchacha. Pero escucha, sigue hacia el norte. Hay un convento abandonado junto al kilómetro 52. Casi nadie pasa por ahí. Refúgiate unas horas. Yo iré en otra dirección para distraerlos. Si tienen GPS, seguirán el camión». «No pienso dejarte», insistió. Él le sonrió con calma. «A veces huir es también luchar. Corre». Elena no tuvo más opción.
Se alejó corriendo hacia la oscuridad. A pocos minutos escuchó el motor del camión encenderse nuevamente. Luego más disparos a lo lejos. El amanecer comenzaba a clarear cuando llegó al convento abandonado. Piedras cubiertas de hiedra, torres quebradas, puertas caídas. Entró por un hueco del muro. Dentro, silencio total, salvo por el canto lejano de los pájaros. Encendió la linterna. En el centro del antiguo claustro, encontró una pequeña capilla aún intacta. Se sentó frente al altar destruido y dejó que las lágrimas finalmente salieran. El teléfono vibró una última vez. Mensaje de Torres. Gobernador y 2 jueces arrestados esta mañana. Interpol investiga. Eres libre, por ahora. Pero desaparecerás. No vuelvas a tu nombre real. Te contactaré cuando sea seguro. Elena cerró los ojos. La luz filtrándose entre las grietas iluminó el polvo suspendido en el aire. Por primera vez en semanas, sintió paz. Afuera, sin embargo, el sonido de un motor interrumpió el silencio. Un vehículo se acercaba lentamente por el camino de tierra. Elena se agachó de inmediato, la respiración contenida, el corazón golpeando como una sirena dentro del pecho. Desde la ventana rota del convento, alcanzó a ver una silueta. Un vehículo blanco, pequeño, que avanzaba lentamente, sus faros cortando la neblina que aún se aferraba al suelo. Por un instante, temió que fuera otro de esos autos enviados para cazarla, pero algo en la manera en que se movía la hizo dudar. No había prisa ni coordinación de ataque. Parecía una búsqueda. El vehículo se detuvo frente a la entrada derruida. Las puertas se abrieron y de dentro bajó una figura sola, cubierta con un impermeable oscuro. Elena alzó la pistola, el dedo temblando en el gatillo. Cuando la persona se quitó la capucha, la luz pálida del amanecer iluminó su rostro. Era una mujer, morena, mirada firme, joven. Elena Reyes, dijo la desconocida con voz baja pero clara. No dispares. Me envía Torres. Elena permaneció inmóvil, el dedo aún sobre el gatillo. ¿Cómo sé que dices la verdad? La mujer levantó lentamente las manos y sacó del bolsillo un papel doblado. Lo lanzó hacia el suelo, entre ambos. Elena lo tomó sin bajar el arma. Era una nota, escrita con la caligrafía minúscula y nerviosa de Torres. Confía en Mariana, periodista. Con ella estarás segura. Tiene conexiones externas. M. Elena bajó el arma, sin soltarla del todo. ¿Por qué estás aquí? Porque no hay tiempo. El gobierno está dividido. Algunos protegen a los implicados y quieren destruir toda evidencia, incluyendo a los testigos. Torres no sabe cuánto más podrá resistir. Me pidió sacarte del país. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Y él? Está escondido. Lo intentaron arrestar esta madrugada, pero logró escapar. Mandó los servidores del reportaje a Suiza. La información está a salvo, pero tú no. La periodista la miró directo a los ojos. Podemos salir por el puerto en 24 horas. Hay un barco de carga rumbo a España. Tengo contactos. Pero si te quedas aquí, te encontrarán. Elena dudó unos segundos. Cada fibra de su cuerpo estaba cansada, harta de correr. Pero el pensamiento de volver a ver a sus hijos, de decirles que todo había terminado, la hizo asentir. De acuerdo. Vámonos. Subieron al coche. Mariana conducía con seguridad, mirando los espejos cada pocos segundos. Sus movimientos eran precisos, entrenados. No era una simple periodista. Elena lo notó enseguida. ¿Quién eres en realidad? Mariana soltó una leve sonrisa. Exagente de contrainteligencia. Cuando dejé el servicio, Torres me sacó de un aprieto. Digamos que ahora me dedico a ayudar a personas como tú. No te preocupes, no confío en nadie. Así que coincidimos en eso. El trayecto fue silencioso. Atravesaron caminos rurales, evitando las autopistas. Cada tanto, Mariana encendía un viejo aparato de radio de corto alcance para escuchar frecuencias policiales. En una de ellas,
Una voz masculina mencionó el nombre de Elena, sospechosa involucrada en filtración gubernamental. Orden de detención emitida. Considerar armada y peligrosa. Elena cerró los ojos. Ahora soy una criminal. No, respondió Mariana. Eres una amenaza para ellos. Es distinto. Hacia el mediodía llegaron a una zona costera. El aire olía a sal y gasolina. El puerto era pequeño, solo barcos pesqueros y contenedores. Mariana estacionó el coche detrás de unos almacenes y sacó del maletero una mochila con ropa diferente. Necesitas cambiarte. Nadie debe reconocerte. Le pasó una chaqueta verde y un gorro. Y guarda esa pistola. Si te ven armada, dispararán sin dudarlo. Elena obedeció. Mientras se cambiaba, Mariana habló por teléfono satelital. Sí, la tengo. Salida programada para las 3 de la madrugada. Barco Mar Azul. Código 271. Confirmado. ¿Qué pasa si interceptan el barco?, preguntó Elena. No lo harán. En aguas internacionales, nadie tiene jurisdicción. Una vez te entreguen en Lisboa, Torres te contactará. Elena asintió. Por primera vez en semanas, un destello de esperanza se filtró entre su miedo. Pasaron las horas escondidas dentro de uno de los almacenes vacíos, observando desde pequeñas rendijas. Mariana le enseñó brevemente cómo detectar si alguien la seguía. Nunca mires atrás más de una vez. Usa reflejos. Nadie sigue a quien parece seguro. A las 7 de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a hundirse en el mar, un ruido metálico la sobresaltó. Un contenedor a unos metros se abrió de golpe. Mariana sacó su arma, arrastrando a Elena tras una pila de cajas. 2 hombres salieron del contenedor, vestidos de civil, con radios en los cinturones. Uno hablaba con tono bajo. Tenemos confirmación. Ella está aquí. Recibimos coordenadas esta mañana. Elena contuvo la respiración. Los periódicos tenían razón. Filtraciones dentro del propio sistema. Alguien los había delatado. Quizá el mismo Torres había sido interceptado. Mariana señaló hacia la puerta trasera del almacén y susurró. En cuanto distraiga a uno, corres. Hay una lancha en el muelle norte. Allí nos veremos. Si no llego, sigue sola. Antes de que Elena pudiera responder, Mariana se levantó y corrió, disparando 2 veces al aire. Los hombres gritaron, respondiendo el fuego. En la confusión, Elena salió por la puerta lateral y se lanzó al exterior. La brisa del mar golpeó su cara. Corrió entre contenedores y muros, guiándose por el ruido de las olas. A lo lejos se escuchaban sirenas y pasos. Subió una pequeña colina que daba directamente al muelle. En efecto, allí estaba la lancha. Un motor encendido. Un hombre con chaqueta azul esperando. «¡Rápido!», gritó él. Elena corrió, pero detrás escuchó un disparo. Una bala silbó junto a su oído y se incrustó en el metal. Cayó al suelo, rodó, volvió a levantarse y saltó a la lancha justo cuando el conductor soltaba las amarras. «¿Dónde está Mariana?», preguntó jadeando. El hombre negó con la cabeza. «No la vi. Me dijeron que solo debía sacarte de aquí. Aguanta fuerte». El motor rugió. La lancha se alejó del muelle, mientras las luces rojas de las patrullas aparecían en la orilla. Disparos cayeron sobre el agua. Elena se agachó, cubriéndose. El olor a pólvora se mezclaba con el salitre. Cuando la costa desapareció en la distancia, el hombre redujo la velocidad. El mar estaba oscuro, apenas iluminado por la luna creciente. «Soy Tomás», dijo, «amigo de Mariana. En 2 horas estaremos cerca del Mar Azul. Tendrás que subir a bordo sin que noten tu rostro. Hay marineros leales, pero también ojos enemigos». Elena asintió, abrazándose a sí misma bajo la chaqueta verde. El viento frío le azotaba la cara, pero el miedo la mantenía despierta. «¿Crees que ella esté viva?», preguntó finalmente. Tomás guardó silencio unos segundos. «Si alguien sabe cómo salir de una emboscada, es Mariana. Si no llegó,
fue porque decidió distraerlos para darte tiempo. Es el tipo de persona que elige morir antes que fallar. Elena no respondió. Miró el horizonte. Luces lejanísimas bailaban sobre el mar, una línea donde el cielo y el agua se confundían. Allí, en algún punto de esa oscuridad, estaba su posible libertad. A medianoche, la lancha se acercó al enorme carguero. La sombra del mar azul se alzaba frente a ellos, imponiendo y silenciosa. En una cuerda lateral, un marinero bajó una escalera de soga. «Sube sin mirar atrás», dijo Tomás. Elena comenzó a ascender. Cada escalón era una prueba de fe. Cuando llegó al borde, unas manos fuertes la ayudaron a entrar. Detrás, la lancha ya se alejaba. Un marinero con cara curtida por el sol la observó. «Cabina 12. No salgas hasta que estemos en alta mar. Este barco no se detendrá». Elena caminó por el pasillo angosto hasta encontrar la puerta numerada. Dentro, un pequeño camarote con una litera y una lámpara amarilla. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, sintiendo el temblor bajo sus pies cuando el barco comenzó a moverse. Sacó la carta de su madre del bolsillo, la única que aún llevaba consigo. La leyó una vez más. «Si decides continuar, sabrás quién eres realmente». Elena sonrió entre lágrimas. En ese preciso instante, algo golpeó afuera. Un ruido seco, metálico, no del mar. Luego, silencio. Elena se quedó inmóvil, con la espalda apoyada contra la pared metálica del camarote. El sonido se repitió, un golpe hueco, controlado, como si alguien moviera algo pesado fuera de la puerta. Contuvo la respiración, apagó la lámpara y esperó. Solo el leve zumbido del motor del barco y el golpe lento de las olas contra el casco le llegaban en la oscuridad. Intentó convencerse de que era el ruido normal de la maquinaria, pero luego escuchó un susurro. Voces. 2, tal vez 3 hombres hablando en tono bajo. Uno dijo algo que sonó como su nombre. Reyes. El escalofrío que subió por su espalda la paralizó. Se levantó con cuidado, sacó la pistola del bolso y se acercó a la puerta. La mirilla estaba tapada. Un golpe seco la hizo retroceder. Alguien probaba la manilla. Luego, silencio. Elena apuntó directamente al marco, sabiendo que no tendría segunda oportunidad. Un minuto después, pasos alejándose por el pasillo. Cerró los ojos. Pensó en Mariana, en Tomás, en Torres. ¿Habían sido capturados? ¿Traicionados? En su mente, la red de aliados y enemigos se confundía. Sabía que aún había hombres poderosos que nunca serían arrestados, y esos hombres no olvidarían su rostro. Se acercó lentamente a la ventana pequeña del camarote. Apenas un círculo de vidrio grueso, mostrando la oscuridad infinita del océano. Nada alrededor, ni luces de otras embarcaciones, ni costas. Solo agua y viento. Sacó el teléfono satelital que Tomás le había dado y escribió un mensaje corto. «Estoy en el barco, pero creo que no todos aquí son aliados». Esperó la conexión. Durante un minuto eterno no hubo señal. Luego, la pantalla mostró «mensaje enviado». Inspiró profundo y volvió a sentarse en la litera. No podía dormir. Cada sonido se sentía demasiado fuerte. Pasos lejanos en los niveles inferiores, vibraciones bajo el suelo, la voz amortiguada de un marinero gritando órdenes. Pasaron las horas. A las 2 de la madrugada, los pasos regresaron. Esta vez, acompañados por el leve chasquido metálico de una llave. La cerradura giró lentamente. Elena se puso de pie, la pistola alzada. La puerta se abrió apenas unos centímetros, dejando entrar un rayo de luz amarillenta del pasillo. Una voz femenina susurró: «No dispares. Soy yo». Elena bajó el arma al instante. Mariana estaba allí, empapada, con el cabello pegado al rostro y la ropa manchada de grasa. «¿Cómo demonios llegaste aquí?», preguntó, abrazándola con incredulidad. «Por el agua.
respondió Mariana sonriendo débilmente. Tomás me cubrió. Llegué nadando hasta el casco y subí por la línea de mantenimiento. Casi me mata el frío, pero no podía dejarte sola. Elena apenas podía creerlo. Pensé que habías muerto. Yo también lo creí un momento, dijo Mariana, cerrando la puerta detrás de ella. Escucha, tenemos un problema. No todos los tripulantes están de nuestro lado. Al menos 2 trabajan para la gente que quiere silenciarte. Los vi desde cubierta, comunicándose con una lancha pequeña que nos seguía a distancia. Elena sintió cómo la poca esperanza que le quedaba se desgarraba. Entonces el barco no llegará a Lisboa. Van a desviarse antes de cruzar las aguas internacionales. Su plan es lanzarte al mar y reportar que caíste accidentalmente. ¿Y tú? Yo iba a correr la misma suerte si me encontraban. Mariana se acercó a la mesa y desplegó un mapa arrugado que traía bajo su chaqueta. Hay una isla de abastecimiento a medio camino, deshabitada, solo un faro y un viejo almacén de combustible. Si logramos llegar al bote auxiliar del 3er nivel antes de amanecer, podemos escapar y aguantar hasta que Torres o las autoridades internacionales respondan. Elena asintió, aunque un nudo de pánico ya le apretaba la garganta. ¿Crees que Torres siga vivo? No lo sé, pero confío en que su ego no le permitirá morir sin publicar una segunda parte del reportaje. Ambas sonrieron brevemente, la primera risa sincera en días. Mariana observó el reloj. Tenemos 20 minutos antes del cambio de guardia. Coge solo lo necesario. El resto déjalo. Elena metió la carta de su madre, el teléfono y la pistola en un pequeño bolso impermeable. Mariana revisó su arma y asintió. Abrieron la puerta apenas una rendija y se asomaron al pasillo. Desierto. Caminaron rápido, sin hablar, hasta una escalera metálica que descendía. La humedad y el olor a aceite eran sofocantes. Al girar la esquina hacia el nivel inferior, escucharon voces. 2 marineros fumaban cerca del cuarto de motores. Uno de ellos reía. El otro sostenía una radio en la mano. Mariana levantó 3 dedos, señalando un plan silencioso. Se acercó desde la izquierda, mientras Elena avanzaba por la derecha, sosteniendo la linterna apagada. Una caja cayó al suelo, distrayendo a los hombres. En ese instante, Mariana golpeó al más cercano en la mandíbula, mientras Elena lanzaba la linterna contra el otro. Los dos cayeron sin tiempo de gritar. «Rápido», susurró Mariana. «No durarán mucho inconscientes». Continuaron descendiendo hasta el nivel donde estaban los botes auxiliares. Una ventana abierta dejaba entrar ráfagas de aire helado. Se agacharon bajo un conjunto de redes y aparejos, avanzando hasta donde colgaban las lanchas de emergencia. Una sola tenía motor. Mariana se subió y comenzó a cortar las cuerdas. Elena le ayudó, temblando por la tensión. «Cuando toque el agua, salta. No mires atrás», ordenó Mariana. Elena asintió. Un ruido metálico detrás de ellas la hizo girar. Uno de los marineros, el mismo que fumaba, había aparecido con un arma. Sangre chorreaba por su frente. «¡Alto!», gritó apuntándoles. «Suéltala ahora». Mariana disparó primero. El estruendo retumbó entre los ecos metálicos. El hombre cayó hacia atrás. Las alarmas del barco comenzaron a sonar, en un rugido ensordecedor. «¡Ahora!», gritó Mariana. La lancha cayó al agua con un golpe violento. Elena se hundió parcialmente antes de salir a flote. Mariana saltó detrás, accionando el motor. A sus espaldas, luces rojas y voces gritaban órdenes. El frío les mordía la piel. El agua salada les cortaba los labios. La lancha aceleró, alejándose del monstruo de acero que se iluminaba como una ciudad flotante. Durante 1 hora navegaron en silencio, intercalando turnos para mantener la dirección según el mapa. Cuando el cielo comenzó a clarear, un punto oscuro apareció en el horizonte. Era la isla. «Lo logramos», susurró Elena. «No todavía», respondió Mariana con la voz ronca. «Todavía pueden seguirnos.
atracaron la lancha en una pequeña playa rocosa. Las manos de Elena temblaban tanto que apenas podía moverse. Subieron la colina hasta ver un edificio de piedra solitario, coronado por una torre de faro apagado. Dentro, encontraron mantas húmedas, unas linternas viejas y un generador oxidado. Encendieron la lámpara principal y se dejaron caer sobre el suelo. El silencio era absoluto, salvo por el mar golpeando abajo. Elena sacó su teléfono. Milagrosamente, captaba señal satelital débil. Enviaron coordenadas a Torres. Estamos vivas. En isla de servicio. Envíe rescate. Minutos después, una respuesta escueta apareció. Mensaje recibido. Manténganse ocultas. En 8 horas llegará barco de la ONU. Resistan. Elena miró a Mariana. 8 horas. 8 horas, repitió ella, acomodando el arma junto a sí. Después de todo esto, quizás por fin podamos dormir. Pero mientras el sol emergía lentamente del agua, ambas sintieron algo distinto. Un zumbido grave, acercándose desde el cielo. No era barco. Era un helicóptero. El ruido del helicóptero creció hasta convertirse en un rugido insoportable. Las ventanas rotas del faro vibraban, levantando polvo y arena. Elena y Mariana se miraron sin decir palabra, conscientes de que aquel sonido podía significar salvación o muerte. Mariana apagó la lámpara de inmediato, y las dos se lanzaron al suelo, arrastrándose hacia una esquina oscura. ¿Crees que sea el rescate?, susurró Elena, apenas audible. Demasiado pronto. La ONU no llegaría antes de 8 horas. Mariana asomó un ojo por la rendija del muro y frunció el ceño. Además, ese no es un helicóptero civil, es militar. El corazón de Elena se detuvo un instante. Entonces nos encontraron primero. El helicóptero comenzó a descender sobre la playa, levantando una tormenta de arena. 2 figuras salieron, hombres armados, vestidos de negro, sin insignias visibles. Uno de ellos hablaba por radio. El otro escaneaba el horizonte con un visor térmico. «Tienen equipo para vernos incluso aquí dentro», murmuró Mariana. «Tenemos que movernos. Ahora». Elena asintió, tragando un nudo de pánico. Cargó la mochila con los pocos objetos que quedaban: el teléfono satelital, la carta de su madre y la pistola. Mariana revisó su munición. 2 cargadores. No más. Salieron del faro por una puerta lateral que daba a un sendero rocoso cubierto de vegetación. El viento del mar soplaba con tanta fuerza que silbaba entre las piedras. Se agacharon detrás de una duna cuando escucharon pasos acercarse. 2 hombres patrullaban los alrededores, linternas en mano. La luz se movía en barridos rápidos. Una de las ráfagas pasó tan cerca que iluminó por un segundo el suelo junto a ellas. Mariana sostuvo el aliento. Cuando las linternas se alejaron, tiró del brazo de Elena y avanzaron gateando hasta una grieta entre las rocas. Allí, el sonido del helicóptero se amortiguaba, pero podían escuchar claramente las voces. ¿Confirmas señal?, preguntó uno de los hombres afuera. Positivo. Satélite indica dispositivo activo a menos de 200 metros. Elena entendió demasiado tarde. El teléfono satelital. El mensaje enviado. Aquel era el rastro que los había guiado. «Apágalo», susurró Mariana. Elena lo hizo de inmediato, pero sabían que ya había sido suficiente. Las coordenadas eran precisas, y los hombres comenzaron a acercarse colina arriba. «Nos rodearán». Mariana miró a su alrededor, calculando. «Hay un acantilado detrás del faro. Si llegamos hasta allí, podremos bajar al agua y alejarnos nadando hasta el otro lado de la isla». «¿Nadando? Está helado. Prefiero morir de frío que por una bala». Corrieron encorvadas por el sendero hasta llegar a la parte trasera del complejo. El rugido del mar les golpeó el rostro como una bofetada. El acantilado caía abrupto, unos 20 metros hasta un oleaje furioso. Mariana miró hacia atrás. 2 figuras aparecían sobre la duna,
apuntando con armas automáticas. ¡Corre!, gritó. Elena se lanzó primero. El salto fue un vacío que duró una eternidad. El impacto contra el agua la golpeó como un muro de hielo. Sintió como el aire se le escapaba de los pulmones, pero forzó a su cuerpo a moverse. Subió a la superficie y jadeó, buscando a Mariana. Un segundo después, la vio caer también, generando un remolino de espuma. Las balas cayeron alrededor, perforando el agua con chasquidos. Elena nadó desesperadamente hacia la sombra del acantilado. Cada brazada quemaba. El mar estaba helado, denso, implacable. Mariana emergió junto a ella, tosiendo. «¡Hacia esas rocas!», gritó señalando un saliente. Llegaron extenuadas. Se aferraron a las piedras resbaladizas, el cuerpo temblando. El helicóptero iluminaba el agua con un foco potente. Ellas se aplastaron contra el muro, tratando de confundirse con la oscuridad. Durante minutos eternos, el foco barría el mar. 2 veces pasó sobre ellas, y en ambas contuvieron el aire. Finalmente, el sonido del helicóptero se alejó hacia el horizonte. Los hombres habían desistido o pensaban que estaban muertas. Mariana rió nerviosamente, una carcajada quebrada por el cansancio. «No puedo creer que haya funcionado». «Yo tampoco». Elena tiritaba, los labios morados. «Nos vamos a congelar si no encontramos refugio. Hay cuevas en la base del acantilado. Vi una desde arriba. Sígueme». Nadaron arrastrándose hasta una abertura en la roca. Dentro, el sonido del mar se volvió un retumbar amortiguado. La cueva era profunda, lo bastante para moverse sin ser vistas desde afuera. Encontraron un rincón seco y se quedaron allí, jadeando, temblando una junto a la otra. Mariana encendió un encendedor pequeño y sacó una piedra de fuego. «No durará mucho, pero servirá para calentarnos». Elena se abrazó las rodillas. Entre el cansancio, la adrenalina y el frío, su mente flotaba en una niebla confusa. «Todo esto», murmuró finalmente, «¿valió la pena?». Mariana la miró, los ojos reflejando la tenue luz del fuego. «Sí, el país sabe la verdad. Nadie podrá borrar eso. Y tú sobreviviste a lo que querían que te destruyera». Elena sonrió débilmente. «No lo hice sola». El silencio volvió a llenarlo todo. El fuego oscilaba débilmente, proyectando sombras largas en las paredes húmedas. Afuera, el mar rugía como un animal antiguo. Horas después, cuando la luz del amanecer volvió a filtrarse por la entrada, ambas estaban dormidas, exhaustas. Un sonido las despertó. Motores. Barcos. Mariana se incorporó y salió gateando hasta la orilla. En el horizonte, un buque grande con banderas azules se acercaba. Helicópteros más pequeños sobrevolaban la zona. La insignia era inconfundible. Naciones Unidas. «Llegaron», dijo Mariana, exhalando aliviada. Elena se arrimó junto a ella y vio las embarcaciones reduciendo velocidad. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar sin miedo. Horas después, ya a bordo del buque, envuelta en una manta térmica, escuchó las noticias emitidas por la radio del capitán. Los arrestos se multiplicaban. Ministros, empresarios, jueces. Torres se había presentado públicamente, afirmando que toda la información estaba en manos internacionales. Mariana recibiría asilo por su colaboración. Un oficial se acercó con un sobre. «Lo encontramos entre tus pertenencias recuperadas», dijo. «Debía pertenecer a tu madre». Elena lo abrió. Dentro, una hoja doblada. Era una nota que no había visto antes, escrita en la vieja letra de Carmen. «Elena, si alguna vez logras salir viva de todo esto, no olvides mirar atrás. No todo lo que se hunde está perdido. Algunas cosas florecen bajo el agua». Elena cerró los ojos. El ruido del mar contra el casco le pareció un latido constante, casi humano. Cuando el barco se alejó de la isla, el sol rompió finalmente las nubes.
El agua brillaba dorada, y por un instante, en el reflejo del horizonte, juró ver la silueta de su madre sonriendo en la orilla. Ahora sí, todo había terminado.